que surjan de la entrevista. Bueno, en principio, buenos días, agradecerle a usted, nuestro apreciado Leo León, quien en la ciudad y la radio siempre está atento a la realidad, no solo de Mérida, sino a la realidad venezolana, y a mostrar también a la Universidad de los Andes desde sus distintos tópicos. Efectivamente, la realización de este proyecto de reglamento transitorio para la elección de rector, vicerrector, secretario, decanos y representantes profesorales de la Universidad de los Andes estuvo a cargo de estos tres profesores, quienes fuimos nombrados por el Consejo Universitario a través de una elección: el profesor Juan Carlos Rivero Ballestero, que fue representante profesoral; el profesor Argimiro Castillo Gandica, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño; y el profesor, mi persona, profesor Luis Alfonso Rodríguez, como decano vicerrector del núcleo universitario Rafael Ángel Gallegos Ortiz. Igualmente acompañados en todo lo que es el asesoramiento legal para el soporte de este importante proyecto, por supuesto, al doctor Ferreira, quien siempre estuvo allí con nosotros, quien nos llevó, nos permitió las directrices, y a la doctora Inés Lares, quien también, igualmente desde el servicio jurídico, se pudo consolidar. Ahora bien, ¿cuál es la visión de este reglamento y qué es lo que buscó en ese momento? La comisión se nombró en la última semana de julio, y ya para la primera semana de agosto comenzamos los trabajos. El día 30 de junio tuvimos la primera reunión, y en ese momento todo el mes de agosto lo trabajamos 3 días presenciales, lunes, miércoles y viernes, y trabajábamos 2 días virtual para poder ir avanzando en el proyecto. Es un proyecto que se revisó justamente la legislación venezolana, por supuesto en principio la Constitución, porque nosotros tenemos que ser respetuosos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí el artículo 109 es muy claro y sobre el cual se va a consolidar la Ley de Universidades en su artículo 9, por supuesto también otros reglamentos y otros principios que rigen, y nuestro propio reglamento de la Universidad de los Andes, porque por eso este es un reglamento transitorio, apreciado Leo. Profesor, se ha distribuido. ¿Cuál ha sido el feedback que se tiene sobre todo esto? Efectivamente, la idea es que llegue a todos sus lugares el próximo lunes, no este venidero, porque es para la ciudad de Mérida es un día asueto, feriado, pero el siguiente lunes tenemos consejo universitario presencial, y ese día se debe dar justo la primera discusión. Recordemos que este reglamento tiene solo 2 discusiones. El primero, que es del sustento filosófico del reglamento, y el segundo, la revisión de artículo por artículo. Eso sería justamente el día 16 de octubre, por tanto, el día que se va a dar esta primera discusión. Y al lunes siguiente se debería dar la segunda discusión. Profesor Ferreira, buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Leo. Gracias por la invitación nuevamente a estar acá en tu programa. Pues bueno, acá compartiendo con el profesor, con nuestro coordinador de la comisión que se encargó de la redacción del proyecto de reglamento transitorio. Hablamos del reglamento transitorio. ¿Esto deroga el existente? ¿Es una propuesta para avanzar en cambio de autoridades, que se cumple el proceso democrático, doctor? No deroga el existente. De hecho, en el reglamento, que fue una de las premisas que se acogió en el seno de la comisión, el reglamento se aplica complementaria al reglamento electoral vigente. Se aplica complementaria y supletoriamente con el reglamento transitorio. El reglamento transitorio es una norma especial, pero repito, se va a aplicar, y ese es el espíritu de la norma, que se va a aplicar conjuntamente con el reglamento vigente, el reglamento electoral de la universidad, conjuntamente con la ley de universidades. Profesor, cuando se plantea esto, o para los dos que puedan emitir respuesta, la gente habla, es un reglamento parecido al de la Universidad Central, o aparece la figura de la Universidad Central que elige sus autoridades, con la carabobo que estaríamos ya a un mes, según lo planteado, de comenzar su proceso. Y sobre esto, pues, ¿cuál es lo que se aplica para la Universidad de los Andes con condiciones totalmente diferentes? Efectivamente, parece que cuando revisamos el reglamento de la Universidad Central de Venezuela, o cuando revisamos el reglamento de la Universidad de Carabobo, nos encontramos que ellos usan como soporte justamente la resolución de 0334. Ahora bien, nosotros en la Universidad de los Andes, ¿hacia qué nos volcamos? Nos volcamos a la revisión de la Constitución y a la revisión de la Ley de Universidades. La Ley de Universidades de 1970, en su artículo 9, en ningún momento
se cierra a que se debe ampliar justamente ese corpus universitario. O sea, no es que está restringido a que sean solo profesores y estudiantes. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en la revisión del reglamento? Como se hizo una encuesta, se hizo unas preguntas justamente al cuerpo electoral y ellos dijeron que sí, que había que darle derechos a nuestros empleados, a nuestros obreros y a nuestros estudiantes con una manera mucho más amplia. Eso fue lo que hicimos. Por tanto, nosotros estamos sustentándonos justamente en los principios de ley y respetando la Constitución de la República. Cuando se habla de esta novedad, y digo novedad porque hubo que redactar un proyecto para un reglamento transitorio, ¿hacia dónde apuntaría todo esto entonces? Que una de las novedades tiene que ver con la participación de empleados y obreros, algo tan discutido y algo que para nadie es un secreto. Hay gente dentro de la universidad que se opone a la participación de quienes estamos en esos cargos, que no somos profesores ni somos estudiantes. Bien, yo creo que pues la participación de los obreros y de los empleados de la universidad, allende la consulta que se realizó, que ya habíamos planteado en el seno de la Comisión de Factibilidad, que convocó también el Consejo Universitario, que integraron los profesores Rafael Almeida, la profesora Asiloé Mora, el profesor Alejandro Gutiérrez y el profesor Oscar Aguilera, para quien pues pedimos que se recupere pronto. Así es. Ya nosotros se había planteado allí, se había discutido que era necesario la inclusión de esos sectores y que había que hacerse, pues, por supuesto, en el ámbito de una valoración en atención a la composición de la universidad y en atención a que el peso o la significación de los votos debía realizarse en términos de proporcionalidad y de igualdad material también, ¿no? Pero desde la Comisión de Factibilidad ya se había valorado esa situación, se había sugerido al Consejo Universitario que incluyera, que valorara la posibilidad de incluir a esos otros sectores para que pudieran participar en el proceso electoral a los efectos de estas elecciones. Ya después, como se dice en la exposición de motivos del reglamento del proyecto de reglamento que finalmente se ha presentado por esta comisión que dirige el profesor Luis, hemos planteado que el reglamento transitorio, que tiene una vigencia solo para este proceso electoral, que una vez que termine el proceso electoral, que debería convocarse, pues habrá que el Consejo Universitario, las nuevas autoridades tendrán que valorar o pensar en reformar el reglamento electoral de la universidad o dictar un nuevo reglamento considerando la participación de estos sectores. Profesor Luis Alfonso, para comenzar a concretar, porque estoy seguro que hay gente que no ha leído el reglamento, incluyendo, me atrevo a decir que algunos miembros del Consejo Universitario, pues seguramente por razones de tiempo no lo han visto. Y vamos a responderle a la gente que comienza a preguntar quiénes van a votar según este proyecto y cuál es la consideración en cuanto a un porcentaje, o se parece esto o va a ser un espejo de la Universidad Central de Venezuela. Efectivamente, ¿quiénes pueden votar en este consejo, en este reglamento? Nosotros fuimos aún mucho más ambiciosos que la Universidad Central de Venezuela y mucho más ambiciosos que la Universidad de Carabobo. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ir al campo de los estudiantes. La Universidad de los Andes solo podían votar los estudiantes de pregrado y así estaba normado en nuestra ley y en nuestros reglamentos. Pero allí habla de estudiantes y por eso cuando hablamos de estudiantes, ¿por qué tenemos que dejar a los estudiantes de posgrado? Aquí tenemos estudiantes de posgrado en medicina, tenemos estudiantes de forestal y propiedad intelectual de distintas universidades de Venezuela y del mundo. Y ellos también son estudiantes de esta casa de estudio. Por tanto, no podemos ser restrictivos. Tenemos que justamente pensar en una democratización. Porque entre más sesguemos los derechos, más violatorios nos vamos a convertir. Y no podemos señalar al otro si nosotros no tomamos los respectivos correctivos. Por tanto, nosotros incluimos en este reglamento que pueden votar los estudiantes de pre y posgrado que estén debidamente registrados y tanto en OCRE como en el CEP, en el Consejo de Estudios de Posgrado. Eso nos abre una puerta muy bien ambiciosa. En cuanto a los egresados, ¿quiénes pueden votar? En los egresados pueden votar todos nuestros egresados. Aquí no hay limitante. Toda aquella persona que esté en Mérida, o que esté en Táchira, o que esté en Trujillo, o donde tengamos mesas electorales
para el día de las elecciones y que se registren debidamente y que envíen sus papeles para que sean